Actualmente estamos apoyando a unos 25 parlamentos de la región, promoviendo este trabajo con estas plataformas plurales, es decir, están parlamentarios de diferentes partidos políticos, porque el hambre no tiene banderas, pero hay retos como seguir avanzando en otra ley que se está discutiendo muy interesante en la Cámara de Diputados, que es el tema de alimentación escolar, que está vinculado con la agricultura familiar. Los datos que estamos manejando, aunque se ha reducido esta tendencia de crecimiento del hambre, pero los datos son peores de los que teníamos en el año 2019, antes de la pandemia. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Vamos a hablar de un tema muy importante, aquí en República Dominicana, en el continente y en todo el mundo. Tiene que ver con la producción de alimentos y la forma en cómo se producen los alimentos en el campo. Tenemos a Luis Lobo, que es oficial del programa de España, FAO, para América Latina y el Caribe. Luis Lobo reside en Santiago de Chile y trabaja esta temática para la región y está aquí en República Dominicana por una causa muy específica que él va a explicar. Bienvenido, Luis. Muchas gracias y un saludo muy especial a toda la audiencia. Y antes aprovecho a agradecerte y agradeceros a vosotros este espacio para que también los ciudadanos de este país conozcan un poco el trabajo que se hace en estas temáticas. Muy bien. ¿De qué se trata lo que ustedes están impulsando y el interés en venir aquí a República Dominicana? Bueno, desde hace unos 12 años, tanto los países de la región como la FAO comprendió que el problema de la lucha contra el hambre y la malnutrición es un problema principalmente político. Se necesita compromiso político. Y sobre todo cuando queremos atacar estos temas de una forma estructural, un tema complejo, se necesitan políticas de Estado, es decir, aquellas que superen un poco los vaivenes de los gobiernos. Porque para asegurar esta lucha contra el hambre y la malnutrición... Con una visión de largo plazo. Exactamente, Gustavo. Se necesita una visión de mediano y largo plazo que permita dar una continuidad a las políticas y conseguir resultados concretos en la lucha contra el hambre y la malnutrición. En ese contexto empezamos a trabajar también con los parlamentos como un actor importante, reconociendo su labor en la construcción de estas políticas de Estado, que llamamos leyes, pero que también llamamos presupuestos nacionales. Y en ese contexto, de una forma articulada también con los ejecutivos, con la sociedad civil y con la academia, empezamos a apoyarles a desarrollar diferentes tipos de legislaciones que son claves. Algunas, como el tema de la agricultura familiar, que promueva la agricultura familiar, el tema de la alimentación escolar, otro tema muy clave a la hora de preparar a los países para enfrentar el tema de la lucha contra el hambre y la malnutrición. Y en eso actualmente estamos apoyando a unos 25 parlamentos de la región, promoviendo este trabajo con estas plataformas plurales, es decir, están parlamentarios de diferentes partidos políticos, porque el hambre no tiene bandera, sino es una causa común. Y en el caso de República Dominicana también tenemos un frente parlamentario contra el hambre en este país, que está coordinado actualmente por la diputada Soraya Suárez. Muy bien. Aquí ya hay una ley sobre la agricultura familiar que se aprobó parcialmente, digamos. ¿Ustedes conocen esa ley, ese proyecto dominicano? Sí, yo creo que es un proyecto muy interesante para República Dominicana y que va a ayudar mucho a preparar este país para los retos que vienen por delante del tema de la alimentación. Actualmente se ha aprobado en la Cámara de Diputados, gracias también al impulso de este Frente Parlamentario contra el Hambre de República Dominicana. Falta que se apruebe en el Senado. Es una ley que lo que pretende principalmente es tener una definición clara de acuerdo a las características del país de lo que es la agricultura familiar aquí en República Dominicana, crear un registro también para saber quiénes son los agricultores familiares y también ir incorporando todas esas políticas que favorezcan el desarrollo de esa agricultura familiar. Para que nos entendamos bien frente al público, cuando hablamos de agricultura familiar, ¿de qué exactamente estamos hablando? Mira, la agricultura familiar tiene diferentes definiciones en los países, ¿no? Son generalmente unos sistemas de producción que están vinculados a la familia, generalmente pequeños y medianos productores, que son los grandes productores de la mayoría de los alimentos que consumimos habitualmente. Por eso son tan importantes, ¿no? Porque de alguna forma aumentan la capacidad de resiliencia de un país frente a otros shocks que podamos tener alimentarios. Y lo vivimos en la pandemia. El sector agrícola fue uno de los grandes héroes
de esta pandemia. Bueno, se dijo que se volvió a ver hacia el campo, países que habían dejado eso un poco atrás y que decían, importamos lo que nos falte, pero ahí se dio cuenta en muchos lugares, la gente se dio cuenta que era necesario que se produzca en cada país. Claro, y eso es lo que pretende esta ley, fortalecer la capacidad de República Dominicana también de seguir produciendo sus alimentos, que son unos alimentos frescos, saludables, generalmente productos locales, y es una gran posibilidad de fortalecer a este país esta ley. Así que esperemos que siga su curso y podamos tenerla pronto. Será todo un ejemplo para la región, porque este tipo de leyes pues no hay muchas, y República Dominicana ha hecho una apuesta muy interesante con el Frente Parlamentario y con el Ejecutivo, ¿no? Aquí la FAO, por supuesto, también hemos reconocido la importancia de esta ley y hemos dado una asistencia técnica desde nuestra representación para la construcción de esta ley, siempre respetando las características del país, y creemos que es una gran oportunidad para que República Dominicana tenga más instrumentos para enfrentar todo lo que viene por delante. Luis, ¿se conocen experiencias de países, digamos, que tengan similitudes con República Dominicana en cuanto al tamaño geográfico y demás, que hayan aprobado legislaciones como esta y cómo eso ha cambiado la producción de alimentos? Bueno, ese es uno de los grandes retos que tenemos en la región, seguir avanzando en estas leyes de agricultura familiar. Hombre, tenemos el gran referente que es Brasil. Brasil ha sido uno de los grandes mucho referentes, más grande que República mucho más grande, pero muy eficiente en este tema de fomentar la agricultura familiar, una agricultura familiar cada vez más funcional, que se articula con el tema de las compras públicas, por ejemplo, que es otra variable que también incluye esta ley. Entonces, hay referencias, hay países que están avanzando en este tema de agricultura familiar, también Argentina, en Centroamérica también estamos apoyando la elaboración de estas leyes de agricultura familiar, pero lo que le digo, aquí hay una gran oportunidad para que República Dominicana muestre al mundo de que es posible y que de alguna forma y es ojalá necesario. que lo tomen como ejemplo, si funciona, Por ¿verdad? supuesto. Importante lo que usted mencionaba, vinculado a las compras del Estado. Vamos a desarrollar un poco más esa idea. Bueno, las compras públicas en tema de alimentación es un presupuesto importante en los estados, no solamente para la alimentación escolar, que es uno de los posibles actores que participan en esta compra pública, sino también para todos los programas públicos vinculados a salud, vinculados con las cárceles. Entonces, lo que pretende estas leyes es también ir abriendo un mercado para esta producción local, para esta producción de la agricultura familiar, en el ámbito de los presupuestos nacionales, y que también sea un elemento que dinamice la propia agricultura familiar. Es una ley que también promueve el tema del asociacionismo, es importante también todos esos elementos. Es decir, es una ley muy completa, muy interesante, no solamente para República Dominicana, sino para mostrarla al mundo. El impacto económico, porque si estamos hablando de pequeños predios, que no son grandes corporaciones con extensiones grandísimas, eso ayuda a que la pyme también se beneficie, ¿verdad? Claro, y circule más el dinero. Claro, y que de alguna forma ese dinero público sea un elemento que favorece también el dinamismo privado, en este caso de la agricultura familiar. Es un elemento muy importante para nosotros articular esas compras públicas a la agricultura familiar. Y cuando hablamos de agricultura familiar, es exclusivamente la producción de alimentos vegetales. No se incluye un poco porque la tradición aquí en el campo dominicano es que una familia, si tiene un pequeño predio, produce los plátanos y sus variedades, tomate, pero al mismo tiempo tiene una pequeña crianza de gallinas, por ejemplo. Claro, no. Cuando hablamos de agricultura familiar hablamos de ese sistema de producción que incluye muchos temas, muchos tipos de producción, ¿no? Desde la tipo agrícola, pero también está el tema de la pesca, también hay que incluirlo también. Son también productores, pequeños y medianos productores, que van a ser apoyados por esta ley. Es decir, es una visión integral de los sistemas productivos, entendiendo que esa es una de las grandes riquezas de la agricultura familiar, ¿no? La diversidad, que también hay que protegerla y promoverla. Muy bien. Vamos a una pausa con Tuanuense y volvemos. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Luis Lobo, oficial del programa España FAO para América Latina y el Caribe, que radica en Santiago de Chile y que está aquí a propósito de un tema importante:
la agricultura familiar como una respuesta a las necesidades de los países de contar con acceso a alimentos a precios accesibles y al mismo tiempo también dinamizar la economía en las pequeñas empresas agrícolas, podemos decir. Bueno, y a todo esto, ¿cómo se vislumbra o se han visto en otros países la experiencia de la incorporación, por ejemplo, de las mujeres campesinas? Bueno, la mujer juega un rol muy importante en la producción y en el contexto rural. Es decir, y cuando hablamos de seguridad alimentaria, empezamos a ver que hay una brecha importante del tema de la mujer, es decir, es la que mayor padece el tema de la inseguridad alimentaria y luego tiene un papel en la producción muy relevante. Estas leyes también reconocen el valor de la mujer e intentan también atacar esas brechas que existen en el campo. Muy bien. Bueno, aquí ya usted ha hablado con los legisladores que están trabajando la ley. Sí, así estoy. ¿Y cuál ha sido su impresión? Mire, yo lo que tengo que reconocer acá en República Dominicana es que hay mucha voluntad de los legisladores. Tenemos un frente parlamentario muy activo, que como le digo está coordinado por la diputada Soraya Suárez, con muchos otros parlamentarios y parlamentarias que están comprometidos. Y les digo también, y quiero resaltar, con una visión de Estado, es decir, más allá de las banderas que pueda tener cada uno y de las visiones que tenga cada uno de los parlamentarios o los partidos a los cuales pertenecen, aquí hay una visión de Estado y saben que esto es importante para el conjunto de la sociedad. Y yo creo que eso también hay que darle un valor muy importante, incluso en un proceso como el que estamos también eleccionario. Entonces, creo que eso hay que resaltarlo y que los ciudadanos de este país tienen que comprender que hay parlamentarios y también de equipos de trabajo de los ejecutivos que tienen una visión de Estado y que de alguna forma están pensando en ellos. Pero ojalá a mediano y largo plazo. Que eso sea un tema que lo asuman para campaña, porque es un buen tema. Ojalá. Claro, yo ojalá, creo que eso... ojalá. Hay más retos en el tema de la alimentación. No solamente podemos terminar con el tema de la agricultura familiar, pero hay retos como seguir avanzando en otra ley que se está discutiendo muy interesante en la Cámara de Diputados, que es el tema de alimentación escolar, que está vinculado con la agricultura familiar, porque lo que se pretende también es que una parte de esa alimentación escolar sea producida por esa agricultura familiar y que puedan también apoyar a esa alimentación escolar. Eso siempre se ha hablado, sí, también, que es importantísimo, porque asegurarían, digamos, un mercado. Claro, ya asegurarían un mercado y es una ley también muy relevante porque estamos hablando del futuro de este país, estamos hablando de una buena alimentación y una buena educación nutricional de niños y niñas que van a ser los futuros ciudadanos y van a tomar decisiones en este país y encargar de sacar adelante el país. Y en la parte del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Agricultura, ¿usted ha conversado con ellos? Mucho, y la representación tiene un trabajo muy importante con el Ministerio de Agricultura, con el viceministerio que está encargado de estos temas, y hay una relación permanente y siempre ha habido una muy buena apertura para trabajar también con el mundo parlamentario, entendiendo que esto ahí es un tema, como le decía, de Estado. Estamos hablando de un problema que tenemos que enfrentar con una visión de mediano y largo plazo, y ahí tenemos que cooperar todos, ¿no? Por supuesto, cada uno poniendo sus visiones y sus matices, pero siempre con la posibilidad de llegar a consensos que ayuden a construir políticas que sirvan a la sociedad dominicana. Saliendo un poquito ya de ese tema, como usted ha estado en la FAO, ¿verdad?, que es el organismo de Naciones Unidas que vela por la alimentación, la agricultura. Muchos años atrás se decía, bueno, en tal fecha la meta es eliminar, llevar a cero el hambre. Y en un momento se pensó que se lograba. Digamos, ¿cómo usted ve el panorama, por lo menos de la región, de que se pueda avanzar a que sea una cosa del pasado decir que en un país alguien pasa hambre o que se alimenta mal? Pues le quiero decir que desgraciadamente estamos muy preocupados. Los datos que estamos manejando, aunque se ha reducido esta tendencia de crecimiento del hambre, pero los datos son peores de los que teníamos en el año 2019, antes de la pandemia. Es decir, estamos hablando, para que usted se haga una idea, de cerca de 248 millones de personas en la región de América Latina y el Caribe que tienen inseguridad alimentaria moderada o grave. ¿Qué quiere decir eso? 248 millones de personas que tienen algún problema para acceder todos los días a la alimentación, ya sea que tienen que reducir la ingesta o cambiar a un producto más barato pero menos saludable, o que no tienen para poder de alguna forma alimentarse. Que no tiene seguridad que va a comer todos los días. Y bien,
comer y comer bien. Ese es un dato muy preocupante. Vivimos en esta tormenta perfecta que hemos vivido, es decir, la pandemia, el cambio climático, las guerras, la inflación de los alimentos, y es muy preocupante. Pero también hay que decir que hay que dar una señal de esperanza. Y voy a poner el ejemplo de República Dominicana. República Dominicana es un país que, aunque tiene problemas importantes todavía de inseguridad alimentaria, pero en los últimos años ha venido descendiendo y tiene porcentajes más bajos que el promedio de la región. Por ejemplo, ese dato que le decía de inseguridad alimentaria moderada o grave, que corresponde a un 44% de la población de toda América Latina y el Caribe, en el caso de República Dominicana solamente es el 22%. Ah, pero qué bueno, ahí Entonces, tenemos buenas notas. Sí, hay que seguir en esa lucha y ustedes también van haciendo un trabajo pues con todos los esfuerzos que supone este tipo de trabajos, pero que poco a poco va dando resultados. Como le digo, la situación es preocupante, porque le he dado esas cifras y podemos ser todos conscientes de lo que estamos jugándonos, pero hay que seguir trabajando. Usted mencionó, Luis, lo del año 2019 como un año como de quiebre, que ahí empezó la pandemia, pero todavía en el 19 aquí no la teníamos como una preocupación tan cercana. ¿Qué pasó? ¿Qué afectó tanto como para que se agudizara el problema en medio de la pandemia? Bueno, pues todos sabemos lo que pasó en la pandemia, ¿no? Es decir, fue un shock global, regional, en donde de alguna forma los sistemas de producción, el tema del trabajo, fue pues un problema grave. La gente tuvo que de alguna forma quedarse en sus casas, no poder ir a trabajar. Y todo ese tipo de cosas afectó económicamente y socialmente. Entonces también el hambre, la pobreza se incrementaron, ¿no? No es que viniéramos muy bien en el año 2019, pero íbamos bajando también un poco estos índices, pero la pandemia y luego todo lo que ha venido después. Usted sabe muy bien de la crisis de la guerra de Ucrania y Rusia, con el incremento de los precios de los fertilizantes, el precio de los alimentos. Claro, los fletes de barco. Cuando hablamos de hambre y de malnutrición en América Latina, estamos hablando de acceso. Y si la gente no tiene recursos para poder pagar los alimentos por diferentes razones, entre ellas principalmente este alza de los precios de los alimentos, o porque de alguna forma desgraciadamente se quedan desempleados o no reciben los sueldos que recibían antes de la pandemia, pues el hambre y la malnutrición se van disparando. Pero bueno, ya le digo que este año hemos conseguido revertir esa tendencia de crecimiento, pero los datos son muy críticos. Y eso que América en general, aquí no hay, digamos, una guerra así como hay en el caso de Ucrania o como en países africanos, Medio Oriente, que hay guerra. ¿Y por qué piensa usted que América Latina no ha logrado ese grado de producción y de productividad, y las dos cosas, con tantos países con todas las características para poder producir todo el año? Porque en la mayoría de los países aquí el clima no es templado ni nada. ¿Qué nos ha faltado? Bueno, primero me gustaría tocar un punto que tú lo has puesto sobre la mesa. Es decir, el problema del hambre y la malnutrición es un problema global. Estamos viendo y aprendimos en la pandemia que cualquier tipo de situación que pasa muy lejos de nuestras fronteras puede afectarnos al mundo entero. Al mundo entero y a nuestras regiones y a nuestros países, ¿no? Por eso es tan importante una reunión que hay ahora de parlamentarios que se llama Eurolat, entre el Parlamento Europeo y los parlamentos de la región, porque también se va a tratar este tema y hay que tratarlo de esa forma global. Y segundo, pues yo creo que se necesitan más políticas de Estado, es decir, hay que construir políticas de Estado que preparen a los países para todo lo que viene por delante. América Latina es una productora de alimentos, es la gran paradoja. Tenemos 248 millones de habitantes. Yo creo que Argentina y Brasil producen que podrían alimentar al mundo entero. Claro, pero el problema principalmente del hambre y la malnutrición es un problema de acceso, no de producción. Es decir, tenemos que generar las condiciones adecuadas para que haya un mejor acceso a los alimentos saludables, porque si no podemos caer en la obesidad y el sobrepeso, que también puede traer graves problemas a nuestras sociedades. Ese es el reto, generar un ambiente, un entorno en donde el acceso sea más adecuado para toda la población, sobre todo los más vulnerables. Y aquí hay que decir que el hambre y la malnutrición tiene cara de mujer, tiene cara de niño, de niña, y de pueblo indígena y afrodescendiente. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos.
continuamos esta conversación con Luis Lobo, oficial del programa España FAO para América Latina y el Caribe, que reside en Santiago de Chile y que está de visita en República Dominicana, trabajando precisamente el tema de la producción de alimentos, el acceso a la agricultura familiar. Bien, paradoja es que se produce cantidad suficiente de alimentos, pero no hay acceso. Pero hay otro tema que creo que en muchas ocasiones la FAO lo ha tratado, es los alimentos que se pierden, que se desperdician. Y eso es como triste. O sea, en un mundo en que hay gente que no encuentra qué comer, que se desperdicien alimentos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ese es otro de los grandes retos, ¿no? Como tú muy bien lo has comentado, es decir, vivimos una paradoja de producir muchos alimentos, de unas altas indicadores de hambre, pero también de una gran cantidad de pérdidas y desperdicios de alimentos, ¿no? Casi el 30%. 30%. Estimamos Esa de es la todo lo cifra que es global. de la cifra global de todo el sistema de producción que se pierden y se desperdician, ¿no? Y ahí también hay que empezar a trabajar desde políticas públicas, políticas de Estado que ayuden también a los productores a disminuir las pérdidas. Y también hay que también generar políticas y también una cierta concienciación a los consumidores para que utilicen mejor los alimentos, ¿no? Porque también ahí por el otro lado también tenemos desperdicios que también tenemos que... Bueno, en el manejo, en la conservación también se falla. Exactamente. Entonces en ese contexto estamos también apoyando a estos frentes parlamentarios, estas plataformas plurales que tenemos en los parlamentos, y ya hay también legislación que se está aprobando en el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos para también empezar a atacar con una visión más estructural y de mediano y largo plazo este tema, porque es un tema, como muy bien dices tú, que la verdad nos debe de avergonzar a todos, ¿no? Que el 30% de los alimentos se desperdicien cuando de alguna forma tenemos esos indicadores de hambre y malnutrición. Y el otro tema que usted también tocó, que no basta con que la gente tenga acceso a alimentos, sino alimentos de calidad, para evitar los problemas después de la obesidad y todo eso. Un país como Estados Unidos, que produce de todo y compra de todo, pero tiene un serio problema de salud, con mucha gente que come demasiada comida chatarra, sobrepeso. Por suerte quizá aquí no es tan fuerte todavía en nuestros países, pero ya hay una tendencia, porque imitamos las cosas malas también. ¿Qué se puede hacer ahí desde las políticas públicas? Pues mira, aquí este es otro de los temas también importantes, ¿no? Actualmente a nivel regional casi el 70% de la población padece sobrepeso o obesidad. Son números... En la región, o sea, en la región, toda América Latina y el Caribe es un promedio general. 70%. 70% de la población. No es bueno, ¿no? No es bueno porque tú muy bien sabes, luego tiene una relación muy directa con todas esas enfermedades no transmisibles. Estamos hablando pues de diabetes, de enfermedades coronarias, y eso son enfermedades que se están presentando cada vez más frecuentemente y a edades más tempranas. Sobre todo eso, niños obesos. Claro, niños obesos que tienen pues problemas en el hígado, que pueden convertirse cuando sean un poco más jóvenes en cirrosis. Es decir, los efectos que tiene este tema de la malnutrición, sobre todo por exceso, son muy perjudiciales para todo el sistema de salud y para la creación de una sociedad sostenible. Al fin y al cabo, en muchas ocasiones estamos creando una sociedad enferma por la mala alimentación y por no una alimentación adecuada. Entonces, ahí también estamos buscando la forma de fortalecer una mejor educación y unos entornos alimentarios que favorezcan una alimentación saludable. Y, por ejemplo, un programa muy interesante para eso es el tema de educación, de alimentación escolar. Los programas de alimentación escolar que estamos promoviendo y ayudando a los países, que al fin y al cabo son ellos los que implementan todas estas políticas, en la región son claves, porque en un principio ayudan primero que los niños y las niñas tengan una buena alimentación, pero también hay un proceso de educación alimentaria que es clave para que ellos también empiecen a ser responsables de su propia alimentación. Y aquí, en República Dominicana, tenemos un proyecto muy importante, muy interesante, que está siendo discutido ahora actualmente en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que esperemos que también salga para dar más herramientas al gobierno y a los futuros gobiernos de este país. Aquí existe también el Instituto de Bienestar Estudiantil, el INABIE, que ahora ha ido cambiando el componente del desayuno, el almuerzo,
evitando esos enlatados y esas cosas, Perfecto. porque se estaban dando cuenta que no era algo positivo. Sí, sí, aquí existe un programa de Esos alimentación colorantes, esas escolar cosas. muy importante, al cual también desde la representación de FAO se está dando un apoyo muy especial con diferentes cooperaciones. Aquí tenemos una gran experiencia en la región, que es el programa de alimentación escolar de Brasil, que también hemos aprendido mucho con ellos, y que también está haciendo un trabajo de apoyar al propio gobierno, que ya tiene su programa de alimentación escolar, pero lo que queremos es darle un salto mayor, ¿no? Es decir, convirtamos esto en una política de Estado para que esté garantizados estos programas de alimentación escolar. Y no haya un gobierno que a lo mejor por otro tipo de decisiones por capricho lo cambia. Bueno, en la agenda política hay muchos problemas y a veces se priorizan unos a otros, pero convirtamos esto en una política de Estado, en una ley que dé garantías a lo bien que se está haciendo, se haga, y si hay que mejorarlo, pues se mejora. Y que se sustente en el tiempo. Muchas gracias, Luis Lobo, oficial del programa de España FAO para América Latina y el Caribe, que reside en Chile, pero que nos visita y nos está ayudando con esta legislación que está en proceso muy importante y aportando otras ideas y recomendaciones. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan. Hay más en Acento TV y Acento Portal. Muchas gracias.